va a empezar en este minuto la grabación. Mientras Guadalupe expone, que tiene unos 30 minutos aproximadamente, si quieren silencian, o por favor silencien sus micrófonos y pueden ir dejando consultas en el chat, y cuando Guadalupe culmine la exposición, esas consultas las podemos traspasar a Guadalupe, y si no somos tantos y no se produce algún tipo de caos, si quieren pueden poner el icono de la manito y hacer la pregunta o hacer alguna intervención oral en directo. Entonces, desde este minuto estamos grabando, y bienvenidos todas y todas al ciclo Aperturas Esotéricas que coordinan el CECLA de la Universidad de Chile y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Gracias, Guadalupe. Quedamos contigo. Muchas gracias. Bueno, como me tocó a mí ser la primera en comenzar este ciclo, me parecía importante hablar de manera muy general para todos aquellos que todavía no estén familiarizados con los estudios esotéricos, la esoterología, como nosotros llamamos en nuestro seminario, pues dar una revisión muy somera, panorámica de qué es este campo de estudio, que es relativamente nuevo. En primer lugar, hay que precisar que el esoterismo occidental es un constructo académico que ha tenido pues varias etapas en su proceso de conformación. Se hablan de algunos paradigmas. Entonces, el primer gran paradigma es el de Frances Yates en los años 60. Esta historiadora británica es la primera que empieza, bueno, no es la primera, pero había antecedentes en la academia italiana, pero es la más exitosa difusora de esta idea de la existencia de las corrientes herméticas en el Renacimiento, que habían sido desatendidas por la academia, y ella enfatizó sobre todo en su exploración de personajes clave como Giordano Bruno, John Dee, la importancia que el hermetismo había tenido en el desarrollo, la generación de la ciencia propiamente, ¿no? Estamos en el contexto del siglo XVII y de la Revolución Científica. Entonces, Frances Yates recupera esta noción de hermetismo y le da, esta va a ser la puerta de entrada de estos primeros discursos en torno a las corrientes que después devendrán esotéricas en la academia, con Frances Yates. Es un primer paradigma. Después vendrá el paradigma de Antoine Pèvre en los años 90. Todavía vive, él es un germanista, inicialmente germanista, y después se fue germanista francés, especializando en el estudio de diferentes corrientes, además del hermetismo planteado por Yates, que configuran la tradición esotérica occidental y que él va perfilando de un modo más específico. La propuesta heurística de Pèvre gira en torno a 6 características que nos permiten reconocer el discurso esotérico. La primera característica son las correspondencias, o sea, se trata de un universo vivo, es un universo vivo, una concepción de un universo vivo que está unido en sus diferentes niveles, porque son diferentes niveles ontológicos en el universo también, a través de estas correspondencias. Hay como una especie de espejeo entre los elementos del macrocosmos y el microcosmos que lo cohesionan. Entonces esas son las correspondencias universales, el universo vivo, la imaginación, que es esta facultad que permite justamente tener acceso epistemológico a esta constitución viva e interconectada del universo. Aquí hay que aclarar que el concepto de imaginación de Pèvre es muy distinto a nuestras concepciones un tanto prejuiciadas, racionalistas, postilustradas de lo que es la imaginación, ¿no? Porque generalmente la imaginación se relaciona con alguna fantasmagoría, algo que no es cierto, ¿no? Alguna falsedad. Y aquí no, es una facultad
que permite justamente un acceso directo a la verdad, pongámoslo como esta verdad de esta constitución viva, interconectada del universo. Se le llama también como este ojo interno, está relacionada también con la facultad de la intuición, que nos da un acceso directo, un conocimiento directo de la conformación de este universo vivo, espiritualizado, interconectado, y que permite un conocimiento de tipo gnóstico. O sea, no es un conocimiento racional, no es un conocimiento mediado, sino que es directo, a través de la imaginación, la intuición. Entonces, correspondencias, imaginación, naturaleza viva, transmutación. Es decir, que todo lo que está en el universo tiene la facultad de purificarse, o sea, de entrar en un proceso de purificación que lo acerque a un estado prístino de pureza. Voy a volver a este concepto más adelante, el de transmutación. Las 4 características primordiales que plantea Febvre: correspondencias universales, imaginación, naturaleza viva, transmutación, y menciona otras 2 que pueden ser deseables, pero no, o sea, es más flexible aquí la cuestión. La práctica de concordancia, similitudes entre diferentes tradiciones, y la transmisión de este tipo de conocimientos, generalmente de discípulo a, perdón, de maestro a discípulo a través de ceremonias iniciáticas o guardando cierto nivel de secrecía, ¿no? Y que a su vez constituirá cadenas, tradiciones de transmisión. Bueno, esta propuesta de Febvre es heurística, o sea, es perfectible, él lo sabe, es solo una propuesta, pero es muy útil, ha resultado muy útil. Ahora, es también importante precisar que estas 6 características no constituyen esencialismos, o sea, no vamos a encontrar características específicas de imaginación o correspondencias. Creo que más bien deben pensarse en términos de conceptos de un cierto grado de abstracción que precede a su realización en un discurso concreto. Es decir, que todos estos 6 conceptos presentados funcionan como receptáculos de varios contenidos ideológicos. O sea, hay muchos contenidos diversos, ideológicos, temáticos, que caben en estos conceptos de alto grado de abstracción. Por eso, a revisar las diferentes direcciones que han tomado las corrientes de tipo esotérico, vemos una gran variedad en el espectro discursivo y en el espectro ideológico. A esto volveré más tarde cuando empiece a hablar del caso de Serrano, ¿no? O sea, ¿qué dirección puede tomar esto? Bueno, después de Febvre, el siguiente paradigma es el de Wouter Hanegraaff, que es un académico holandés. Ahorita Holanda es el centro académico, o sea, es el núcleo académico de los estudios sobre el esoterismo occidental. Y Hanegraaff, bueno, otra cosa importante es mencionar que Febvre circunscribe estas características, su concepción de lo esotérico a Occidente, ¿no? Básicamente una tradición en su centro europea y heredera de lo judeocristiano y lo clásico, ¿no? Pero también con sus periferias, quizás. Incluiremos a América Latina como dentro de lo occidental. Eso es parte de los debates actuales. Bueno, después de Febvre tenemos a Wouter Hanegraaff, quien enfatiza la historicidad del fenómeno esotérico. O sea, el fenómeno esotérico debe estudiarse como una manifestación histórico-cultural. Y entonces ese es, digamos, el enfoque metodológico. Eso es lo que se estudia, lo que se ve en términos esotéricos. Se ven ¿qué es lo estudiable? Pues las manifestaciones culturales
que el esoterismo ha adoptado a lo largo de su desarrollo, desde una postura agnóstica. O sea, lo que se afirma en las corrientes esotéricas, en los diferentes discursos, no nos interesa si es cierto o no, no es esa la discusión. La postura del investigador debe ser una postura agnóstica. Y con esta, una metodología historiográfica agnóstica de estos fenómenos en sus diferentes manifestaciones. Otro paradigma ha sido el del académico alemán Poco von Stuckrad, que tiene un bagaje mucho más estructuralista y que habla de lo esotérico, ya en términos de estructuras, estructuras, rasgos discursivos. Lo esotérico, entonces ya hablemos propiamente de lo esotérico, ¿no? Lo esotérico entonces es multidisciplinar, porque difícilmente estudiaremos lo esotérico en sí mismo y más bien lo estudiaremos en amalgama con una diversidad de disciplinas y de discursos. O sea, se puede estudiar lo esotérico en amalgama con estudios musicales, por ejemplo. Lo esotérico con lo literario, que es mi área de interés. Lo esotérico con lo político. Lo esotérico con lo antropológico. Así es como lo vamos a encontrar, siempre en amalgama. Y por eso nosotros en el seminario de investigaciones en la UNAM, en México, hemos encontrado que la teoría del campo de la comparatística es muy útil para explorar esta amalgama de lo esotérico con diferentes disciplinas. Bueno, es Febvre quien primero empieza a esbozar diferentes corrientes de lo esotérico que coinciden en general con corrientes ya establecidas de pensamiento, corrientes artísticas y de pensamiento. Entonces, propiamente, la tradición esotérica occidental se configura en el Renacimiento. En el contexto de la Academia Neoplatónica Florentina, con Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, quienes están traduciendo al mismo tiempo textos platónicos y neoplatónicos, textos herméticos, y están dando difusión a la cábala, pero es una cábala cristianizada. Entonces, en este contexto renacentista de confluencia en la Academia Florentina de estas distintas corrientes, podemos ubicar el inicio de la tradición esotérica occidental, que es importante señalar, coincide con el nacimiento de la modernidad. La modernidad temprana, el Renacimiento, es la modernidad temprana. Y esto me gustaría subrayarlo porque por prejuicios de diferentes tipos, prejuicios racionalistas, prejuicios materialistas, prejuicios marxistas, en otros ámbitos prejuicios de ortodoxia religiosa, este aspecto, esta vertiente de la cultura ha sido desatendida, muy desatendida. Entonces tenemos mucho trabajo académico que hacer para recuperar el estudio de estas manifestaciones culturales de tipo esotérico, porque forman parte del tejido de la modernidad. Bueno, o sea, es que en la Academia Florentina también es la cuna del humanismo y el discurso, estos discursos específicamente modernos están influidos por esta configuración del corpus canónico de la tradición esotérica occidental, que es básicamente hermético, neoplatónico, cabalístico. Entonces, ese sería como un primer momento en el Renacimiento. Luego viene el Barroco. Aquí vamos a ver que la alquimia, que es
voy a regresar a la alquimia después. Es que les quiero dar un panorama general, que siento que hay cosas básicas que explicar antes de que pueda entrar a Serrano. En los territorios de habla alemana se va a dar impulso a la alquimia, que sería la aplicación de la filosofía hermética con Paracelso, y se le da continuidad a esta confluencia de corrientes que surgió en el Renacimiento, continuidad, desarrollo en otros contextos más luteranos, en este caso. Y entonces tenemos esta alquimia germana, ¿no? La alquimia de Paracelso, que después va a ser exportada a otros países como Inglaterra, por ejemplo. También tenemos el surgimiento del movimiento Rosacruz. Esto es siglo XVII, que también es de corte alquímico, y la teosofía clásica de Böhme, donde se enfatiza la unión de Dios, hombre y naturaleza. En el siglo XVIII tenemos, bueno, la ilustración como trasfondo, y las corrientes esotéricas que se desarrollan en este periodo son la masonería, el iluminismo, que ya están en un contexto propiamente moderno de racionalismo, secularización y dialéctica de la modernidad. Es decir, que van a estar interactuando estas corrientes de pensamiento de tipo racionalista, ilustradas, y las que vienen, que son las románticas, ¿no? El romanticismo también va a ser una vía de entrada, preservación de las corrientes esotéricas. Y es una cuestión muy interesante la que sucede en la modernidad, porque los contenidos esotéricos se van adaptando a las nuevas contingencias y van haciendo amalgamas también de tipo secular. Por ejemplo, la masonería tiene concepciones de lo divino cada vez más abstractas, tiene nociones muy ilustradas de una unión universal, de hermandades universales. Entonces, la revisión de las diferentes corrientes esotéricas que coinciden con las corrientes de pensamiento que nosotros conocemos, dan muestra de esos vaivenes de la ideología y cómo los receptáculos febreanos, digamos, estos receptáculos estructurales muy generales, dan cabida a diferentes contenidos. Entonces, se puede hablar de un esoterismo moderno, un esoterismo hasta racionalista. Entonces, ilustración, romanticismo. A mediados del siglo XIX tenemos el espiritismo, que es otra de las corrientes importantes. A finales del siglo XIX tenemos la teosofía blavatskiana, con integración ahí ya de elementos orientales, siempre entre comillas, ¿no? Porque la teosofía va a ser un ejercicio de recepción y difusión, pero también de filtración, ¿no? Del hinduismo y el budismo. Hay un desarrollo también a fines del siglo XIX de un ocultismo francés, un ocultismo alemán, al que volveré después. En el siglo XX tenemos también otras escuelas diversas, como la escuela guénoniana, la antroposofía, etc. Entonces, este es como un panorama muy general, muy rápido, pero creo que es necesario, de las diferentes corrientes esotéricas occidentales. Bueno, además de estas 6 características de Antoine Febvre, que como les digo, son solo receptáculos de diferentes contenidos ideológicos y variaciones, además de estas 6 características, hay una narrativa central en las corrientes esotéricas occidentales. Es una concepción emanacionista del universo, del cosmos, es decir, que en algún momento se pasó de la unidad a la diversidad, de lo inmanifiesto a la manifestación. Y esta manifestación se va dando en diferentes niveles
niveles que se llaman hipóstasis. Entonces vamos de lo más sutil a lo más general, a lo más, de lo más sutil a lo más material, y vamos de lo uno a lo diverso. Pero lo divino permea toda esta manifestación. Entonces, nosotros nos encontraríamos en los niveles más materiales y más de esta emanación. Quizás, miren, les iba a preparar algunas imágenes y había pensado ilustrar este concepto con una pintura de Hilma af Klint, una pintora ocultista, que es fundamental para entender el desarrollo del abstraccionismo en el arte. Entonces, pensemos esto como esta unidad primordial divina que en algún momento pasa del uno a la diversificación en diferentes niveles hipostásicos, ¿no? Entonces vamos de lo más sutil a lo más material, de lo uno a la diversificación. Pero todo está unido, eso es algo importante, todo está permeado por la divinidad, porque está emanada, ¿no? Y esto se va a constituir como en una gran cadena del ser, una jerarquía de todo lo que está en el universo. El hombre estaría en un lugar privilegiado, en medio de esta manifestación, pero está esta noción de la gran cadena del ser. Esto es una narrativa central de las corrientes esotéricas. Entonces pasamos de acá es la emanación. Ahora, hay diversidad de versiones, ¿no? La visión gnóstica es pesimista. Ya estamos en el mundo caído, en el mundo material, en el mundo de la separatividad y ya no podemos salir de ahí. Esas son visiones pesimistas. Pero para las tradiciones esotéricas es la visión optimista de que podemos remontar hacia el origen. Hay salida de estos niveles materiales y diversificados del ser, que también son niveles del conflicto. Aquí hay conflicto, aquí hay sufrimiento. Y aquí es donde entra la alquimia. La alquimia es la práctica de la transmutación que va a permitir remontar a través de la purificación de la materia del espíritu, emprender este camino de regreso a la unidad perdida. Y esta es una narrativa central en las tradiciones esotéricas. ¿Con qué empezaría el alquimista a trabajar? Bueno, con lo más bajo en la cadena del ser, que serían los metales, ¿no? O sea, si vas a empezar a hacer alquimia, empiezas con lo más fácil, entre comillas. Pero ya perfeccionando eso, la alquimia es espiritual. El alquimista se purifica a sí mismo. Ahora bien, existe en la tradición esotérica occidental una tradición de dar cuenta de la práctica alquímica en términos míticos. O sea, hay una recurrencia, hay una hermenéutica esotérica de los mitos. Voy a dar un ejemplo de este retorno al origen a través de la purificación. Incluso ya en el Renacimiento se están releyendo los mitos judeocristianos en estos términos alquímicos. Por ejemplo, el mito de la caída, la expulsión de Adán y Eva del paraíso. En su hermenéutica esotérica es que perdimos esa unidad y caímos en lo material y en lo diverso. Esa es la verdadera caída. Vean cómo es esta relectura alquímica de los mitos. El mito de Moisés y la liberación de los esclavos hebreos. ¿Y a dónde van? A la tierra prometida, ¿no? Es el regreso a la unidad. Vean cómo se están reinterpretando las tradiciones míticas en estos términos. El hijo pródigo que regresa después de andar por ahí, regresa al padre, ¿no? Misma historia alquímica. Lo mismo sucede con los mitos de la tradición clásica. El mito de la caverna de Platón es salir de esta cuestión ilusoria, regresar. El mito del andrógino. Jasón y los argonautas que van a buscar el vellocino de oro. O sea, ese oro que se busca es el retorno, es la purificación.
el viaje de Orfeo a los infiernos y su regreso, ¿no? Entonces vean cómo existe de por sí una tradición de relectura, o sea, de hermenéutica alquímica de los mitos. Y bueno, así rapidísimo, en alquimia hay 3 procesos. Empezamos con la putrefacción empezamos con la materia, ¿no? Que eso es lo que vamos a purificar, la prima materia, lo material, lo denso, nigredo, putrefacción. Empezamos con la materia, lo muerto. Albedo, blanco, purificación. Y la última etapa, rubedo o rojo, que ya es esta reintegración. ¿Por qué esa recurrencia a los mitos? Recordemos que todo está jerarquizado en esta cosmovisión esotérica. Todo está jerarquizado. El lenguaje está jerarquizado. ¿Y qué está más cerca del origen en el lenguaje? La poesía y el mito. O sea, ya Mircea Eliade habla del mito como una verdad, o sea, una verdad más cercana al origen. Y la poesía es lo real absoluto también, por ejemplo, para los románticos y en la tradición esotérica. Me detengo en esta cuestión alquímica y mítica, porque para entender la ampliación del mito ario en Latinoamérica por Miguel Serrano, hay que entender que el mito ario va a pasar por su mitificación, o sea, está mitificado de por sí y está alquimizado. Por eso me detuve en esta revisión. Bueno, ¿qué onda con el mito ario? Ahorita llego a Serrano. El mito ario surge en un contexto ilustrado, o sea, los filósofos franceses, Kant en el contexto alemán, tenían un interés en buscar los orígenes de la civilización europea, digamos, más allá de lo que decía la Biblia, ¿no? En un contexto de secularización, de ilustración. Entonces, había un interés en India como la nueva cuna del origen de la humanidad, pero quien realmente va a dar empuje al mito ario desde el ámbito de la historia va a ser Herder, el filósofo de la historia Herder, que está buscando el origen de los germanos en India, y desde el ámbito de la lingüística y la indología, el filósofo Friedrich Wilhelm Schlegel, también en el ámbito alemán. Entonces, ellos dos van a consolidar esta idea del mito ario, de un origen indogermánico de la civilización europea y de la raza blanca que se encontraría en India, ¿no? India y la migración de estos arios indios originales por Persia, ¿no? O sea, lo iranio también devendrá ario, Grecia, Roma, y culminaría con los germanos, ¿no? Y esto se podría explorar, este mito ario, a través de la comparatística, o sea, la lingüística comparada, las religiones comparadas. Entonces, Schlegel acuñó el término ario en 1819 y lo vincula en un ejercicio etimológico un tanto creativo al término alemán Ehre, que significa honor. También lo aristocrático, a lo que voy a volver después. Todo esto en un contexto de nacionalismo alemán, de romanticismo, de invasiones napoleónicas y de que los alemanes no tenían un estado, o sea, está el Sacro Imperio Romano Germánico, que es una serie de estados fragmentados, ¿no? Es el contexto del surgimiento del mito ario, que tiene por lo demás buena recepción en las academias europeas. O sea, el mito ario se va a instalar, va a adquirir esta aura de legitimidad, de cientificidad, y se vincula discursivamente con la idea de la gran cadena del ser y esta jerarquía ontológica que hemos hablado y que tiene un origen neoplatónico. Ajá. O sea, el mito de la raza aria se plantea dentro de la cadena del ser, pero dando un énfasis a las diferencias, a la taxonomización de el eslabón ser humano, que hasta antes de esto era como
en general, el ser humano, un eslabón en la cadena, ahora se taxonomiza, se taxonomiza. Y como todo está jerarquizado, la raza blanca germánica va a estar puesta en la parte superior de la jerarquía y va a empezar un proceso de búsqueda de los demás eslabones y y colocar en la jerarquía, ¿no? Esto es muy del siglo XIX. En su momento era científico, ¿no? Y, por ejemplo, hay todos estos discursos de los eslabones perdidos, ¿no? Que son discursos terriblemente colonialistas, de buscar los eslabones y jerarquizar. Entonces, vean esa influencia neoplatónica, esotérica, ya en la concepción de la raza racial, ¿no? El racialismo y eventualmente racismo. La importancia de esta jerarquización. Y entonces los discípulos de Schlegel, que Schlegel estaba casado con una mujer judía, no se le puede acusar fácilmente de antisemitismo, pero a sus discípulos sí, porque en esta configuración del mito de la raza aria, pues van a echar mano de su otro, también mítico, ¿quién es? Bueno, los semitas, ¿no? Que están fuera de la familia aria en términos lingüísticos y en términos raciales. Así se configura el mito. Por ejemplo, Jacob Grimm en 1845 va a plantear ya esta separación de lo ario y lo semítico como oposiciones míticas. Y acuérdense que, ¿cuál es lo peligroso aquí? Un mito es una verdad. Un mito es una narrativa cercana al origen, cercano a la verdad. Y entonces cuando se mitifica es bien peligroso porque se plantea en términos de verdad. Entonces de una oposición original entre lo ario y lo verdadera, originaria entre lo ario y lo semítico, ¿no? Bueno, el mito ario va a seguir viajando y va a intersectar a finales del siglo XIX en lo que les decía yo de esta revisión de las corrientes con la teosofía de Madame Blavatsky, que ya tiene elementos del hinduismo, del budismo, y que ella recupera estas ideas de los continentes perdidos, ¿no? La Atlántida, Hiperbórea, Lemuria, y va a haber ahí una intersección del mito ario con el mito hiperbóreo, o sea, Hiperbórea, que es este continente mítico, estos continentes perdidos, como Atlántida, ¿no? E Hiperbórea se encontraba en el polo. Esto viene de las narrativas ocultistas teosóficas, pero de Madame Blavatsky, no la teosofía del siglo XVII. Y ahí va a intersectar. Cuando se plantea la existencia de estos continentes perdidos, la cuna de la raza aria se va a mover de India a Hiperbórea. O sea, Hiperbórea es el origen esotérico, mítico de la raza aria. Y entonces, ¿qué va a permitir esta intersección del mito ario con el mito ocultista hiperbóreo? Bueno, que los arios han migrado del polo norte del continente hiperbóreo a todos los demás continentes. Por lo tanto, podremos encontrar vestigios de la raza aria en América, en norte de África, en India. Algunos pueblos quedarán excluidos, ¿ok? Esta va a ser el punto de entrada, que va a tener sobre todo un enorme desarrollo en el contexto del ocultismo alemán de finales del siglo XIX, con fuerte influencia de Madame Blavatsky. El ocultismo alemán se llama ariosofía, esa corriente. Ya ha sido bien estudiada por Nicholas Goodrich Clark. Tiene un libro clásico, The Occult Roots of National Socialism, donde él explora pues estos logias ocultistas germánicas propiamente en un contexto nuevamente nacionalista, no ese primer nacionalismo que les dije de Herder y Schlegel, de las invasiones napoleónicas, no. Es un segundo nacionalismo de finales de siglo, cuando ya Alemania se unificó bajo Bismarck. Y entonces hay que seguir elaborando discursos nacionalistas para justificar esa integración que fue, bueno, que históricamente fue hecha por una guerra
por una mentira de Bismarck, ¿no? Y fue muy problemático. La guerra franco-prusiana, ese es otro tema, pero entonces hay un resurgimiento del nacionalismo alemán, pero aquí combinado con la tradición esotérica occidental y con este tipo de discursos míticos donde la raza aria ya intersectó con estos mitos hiperbóreos y este tipo de orígenes. Y esto creo que se sabe poco, pero el nacionalsocialismo, o sea, el Partido Nacional Socialista empieza primero como una logia ocultista que es la Thule Gesellschaft o la Sociedad de Thule, en este contexto ariosófico, donde ya está muy integrado el mito de la raza aria, cada vez más opuesto a esta idea también mítica de una separación con lo semítico, y bueno, va a entrar al movimiento nacional socialista. Bueno, ¿qué pasa? En Chile tenemos esta figura de Miguel Serrano, que fue embajador en la década de los 50, 60, o sea, tuvo una carrera larga como embajador. Miguel Serrano tiene orígenes aristocráticos en Chile, está una posición social privilegiada, es sobrino del gran poeta Vicente Huidobro, embajador de Chile en la India en los años 50, también en Europa. Tuvo acceso a los más exquisitos círculos intelectuales, amigo del Dalai Lama, de Indira Gandhi, de Carl Gustav Jung, de Hermann Hesse. Tuvo contacto mientras fue embajador en Europa con representantes de corrientes esotéricas ya en el siglo XX, como Julius Evola, que son cercanos a los fascismos, y también con nazis, con Hermann Wirth, fundador de este instituto Ahnenerbe, en el nazismo, bueno, previo al nazismo incluso, que es el Instituto de la Herencia Ancestral, porque los nazis también con esta idea hiperbórea del conglomerado mítico hiperbóreo ario, mandaron investigar, por ejemplo, en Tíbet, también en Tiahuanaco, en Bolivia, o sea, diferentes puntos geográficos están investigando a esos arios hiperbóreos que migraron. Entonces, Miguel Serrano los conoce personalmente a varios personajes que fueron para el nazismo. Y Miguel se posición súper privilegiada a nivel social, económico, intelectual, y le emplea como difusor de las corrientes del esoterismo occidental en Chile, en Sudamérica, bueno, en nuestro continente en general. Pero esto se vuelve problemático, no solo por su nivel de poder intelectual, social, por el contenido de lo que está diciendo, ideológico. Aquí es donde vemos viajar lo ideológico, ¿no? Él es simpatizante absoluto del nacionalsocialismo y expande este conglomerado mítico ario hiperbóreo en Latinoamérica. ¿Cómo? Lo alquimiza. Porque hay que justificar la cuestión racial en nuestro continente, que es un continente mestizo, ¿no? Bueno, él va a hablar, para empezar, de una excepcionalidad en el contexto del Cono Sur, o sea, Argentina, Chile específicamente. Menciona Uruguay, medio Paraguay un poco, por la presencia, por la enorme, o sea, porque hay una importante migración europea, ¿no? En Sudamérica. Entonces él habla de esta presencia importante de la sangre aria germánica en el Cono Sur, que será propicia a la alquimización racial. ¿Qué es la alquimia? Es la purificación, es subir en la jerarquía de la gran cadena del ser. Entonces vean cómo se puede exportar la cuestión aria, la cuestión, o sea, traer el nacionalsocialismo acá, en términos de una potencial alquimización de las razas mestizas. Y ahí
pues, o sea, él habla de remontar la entropía del mestizaje a través de la creación, de la aplicación de una tecné alquímica, de una técnica de purificación en la, que él dice que en el nacionalsocialismo ya estaba siendo aplicada, o sea, selección de los mejores, es horrible lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, los mejores ejemplares, los más cercanos a esa perfección hiperbórea que fue perdida en algún momento en este mundo, en esta narrativa de qué? De un origen que cae en la degeneración. Ajá, y que uno por alquimia puede remontar. ¿Qué pasa con la Stutzstaffel, con la SS? Bueno, ahí había empezado entonces ese proceso de selección de los mejores ejemplares, ¿no? Y los nazis ya estaban aplicando esta técnica de purificación con sus programas como Lebensborn. Por ejemplo, los miembros de la SS tenían que confirmar que no había habido mezcla racial hasta el siglo XVII, en realidad les exigían 1,80 de estatura, nunca haber tenido ninguna intervención dental, en fin. Así empieza, se plantea, incluso desde el nazismo alemán, con sus contenidos ocultistas, esta alquimia racial. Para Sudamérica, ¿qué plantea Serrano? Bueno, la constitución de una aristocracia. Por supuesto, él es prácticamente un aristócrata de origen español, godo. Él enfatiza mucho su herencia gótica y empieza también con esta tradición incluso de etimologías creativas, flexibles, como lo gótico, Goten, ¿no? En alemán, los dioses visigodos, los Weissgoten, los dioses blancos, y él habla aquí de la presencia de estos dioses blancos hiperbóreo áreos, como Viracocha, Contiki, Mamacocha, Quetzalcóatl, aquí en México, ¿no? Cuculcán, la cuestión maya. O sea, él va a integrar el elemento mítico precolombino como que herederos hiperbóreos, herederos de esa tradición ario-hiperbórea. Entonces, vean cómo está mitificado aquí también. Reconfigura esta tradición mítica precolombina de nuestro continente y la va a integrar, o sea, va o sea, también aquí es una cuestión de apropiación cultural terrible, porque entonces la grandeza de las civilizaciones precolombinas de acá no son de sus creadores, sino que son herencia hiperbórea. O sea, es la intervención de los ario-hiperbóreos en estas latitudes. Entonces, las culturas de acá son arias, ario-hiperbóreas. Pero en esta narrativa de que se fueron degenerando, es que la degeneración aquí va a ser sinónimo de mestizaje, pero con esta narrativa alquímica se pretende la purificación, remontar a través de esta técnica que tiene que ver con la aplicación de la eugenesia acá. Esto es también algo interesante porque una característica que el esoterismo, la tradición es lo esotérico, toma en la modernidad, o sea, en el siglo XIX, es su cientificación, o por lo menos pretensiones a su cientificación. Entonces, vean cómo se habla de una tecnología racial, de la eugenesia, de estas tácticas de alquímico-científicas, entre comillas, para lograr remontar, ¿no? Entonces, Serrano insiste mucho en esta aristocracia racial heredera de esa tradición ario-hiperbórea. Por supuesto que él pertenece a ella también. Ahora bien, aportaciones específicamente serranianas al mito hiperbóreo. Él plantea el origen extraterrestre de los arios y que en algún momento hubo un cataclismo que cambió los polos. De modo que Hiperbórea, que antes estaba en el polo norte, la cuna de la raza aria extraterrestre, ahora en la narrativa de Serrano, está ahora en el polo sur, en Antártica.
esperando su reavivamiento espiritual. De ahí que Serrano hable también de que Hitler no murió, sino que se fue a Hiperbórea, a la Hiperbórea austral, y que por eso Chile, Argentina, bueno, Sudamérica en general, pero sobre todo Chile y Argentina, tienen una significación espiritualmente privilegiada en términos del panorama esotérico contemporáneo, porque están cercanos a esa Hiperbórea austral donde Hitler ha ingresado. Como diplomático, Serrano hizo gestiones para evitar la internacionalización de Antártica y la preservación de la parte chilena de Antártica. Él hizo varios viajes al continente antártico buscando esas bases nacionalsocialistas que él afirma se encuentran ahí. Y es muy terrible, pero ha tenido un éxito enorme. No sé qué tan conocido sea, digamos, Serrano ahora. Yo he llegado a él por mis investigaciones como germanista, como esoteróloga, pero Serrano y su hitlerismo esotérico, estos son algunos de sus libros, o sea, él plantea que básicamente Hitler es un mesías de la raza aria, dice nacionalsocialismo, única solución para los pueblos del sur, hitlerismo esotérico, pues espera un despertar ideológico de Latinoamérica, ya no Latinoamérica, Germanoamérica o Arioamérica, que sería algo interesante para los, no sé si hay alguien aquí presente que se dedique a estudios latinoamericanos, porque se habla de la hispanidad, se habla de la latinidad, pero es importante atender a este otro tipo de discursos de la germanoamericanidad, porque existen, están presentes. Y el hitlerismo esotérico de Miguel Serrano, él, junto con otra persona, Savitri Devi, una francesa, que estaba explorando la herencia aria, pero en India, o sea, como la conexión de lo ario con lo indio, bueno, lo hindú específicamente, ¿no? El sistema de castas. Vean cómo está esta técnica de la conservación de la pureza racial, de la no mezcla. Bueno, Miguel Serrano está relacionado con Savitri Devi y Miguel Serrano y ella son los mayores proponentes de este conglomerado discursivo que es el hitlerismo esotérico. Es que Serrano es un erudito, eso es también lo problemático, es un erudito de todas las tradiciones, de todas las corrientes esotéricas occidentales que les platiqué, las conoce perfectamente, tuvo contacto directo con Julius Evola, o sea, está en medio de estas discusiones, tiene mucho poder y conoce, yo llegué a Serrano por su producción literaria, porque también es escritor, tiene novelas de tradición alquímica alemana, porque la alquimia primero entró en la literatura en el siglo XVII en el ámbito germano con esta novela, Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Lo encontramos en el siglo XVIII, por ejemplo, con la flauta mágica, es también una narración alquímica de Mozart. O sea, hay una tradición alquímica en la literatura alemana y él la continúa, tiene sus novelas. ¿Cómo se representa desde el principio en el siglo XVII con las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz? Los que están más arriba en la alquimia, los que están más arriba en la jerarquía, bueno, como aristócratas. O sea, en las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz es las bodas del rey y la reina. Si ustedes ven la flauta mágica de Mozart, es el príncipe Pamino y la princesa Tamina, que están haciendo esta purificación, sus bodas alquímicas. Son los aristócratas del espíritu, pero también desde el inicio de esta tradición literaria alquímica, estos alquimistas avanzados en su proceso son representados como aristócratas y esto lo recupera Serrano y lo trae hacia acá en una especie de aristocracia de la raza y del espíritu.
e insta a los latinoamericanos a dejarse llevar por el liderazgo de la aristocracia racial de herencia germana en Chile, en Argentina, en Sudamérica, esperar el reavivamiento de la hiperbórea austral y el reavivamiento de la era hitleriana, como él le llama. Porque además, bueno, Sudamérica está cercano ya a ese polo espiritual que sería la hiperbórea del sur, ¿no? Donde se supone que está Hitler. Entonces, la extensión germanoamericana, digámoslo así, ya no latinoamericana, germanoamericana del mito ario, se da a través de su mitologización y de su alquimización, o sea, su entrada en este discurso de purificaciones, que lo vuelve atractivo a ciertos sectores sociales mestizos de acá, porque uno diría, ¿cómo es que esto está teniendo buena recepción en América Latina? ¿Cómo puede hablarse de simpatizantes del nazismo en México, en otros países, ¿no? Bueno, se plantea como esta promesa de purificación a través de esta tecné eugenésica, con todos los horrores que eso implica, ¿no? Y las justificaciones de atrocidades que eso implica. Y continuando con esta narrativa de los judíos como la antítesis del lo ario, pero desde un origen mítico, que también es peligroso, porque acuérdense que en este tipo de concepciones, lo mítico, también jerarquizado, es cercano a la verdad. Bueno, pues creo que ya me pasé de tiempo. No, Guadalupe, muy bien, muchas gracias por la presentación, un panorama súper rico y complejo de lo que es el esoterismo, todo ese recorrido conceptual e histórico. Y si quieres pasamos a las preguntas, que tienes bastantes y muy buenas, ¿no? Sí. Miren, es que hay mucho que decir, pero muy poco tiempo. Veo, perdón, una pregunta que quisiera, antes de tomar las demás, explayarme porque lo tenía contemplado, el elemento extraterrestre de la raza aria. Acuérdense que el esoterismo, receptáculo de ideologías de diferentes contenidos, o sea, tiene este aspecto científico a partir del siglo XIX, que se va enfatizando también en lo posmoderno, porque Serrano ya es entre moderno y posmoderno. No solo la tecné alquímica de purificación de las razas y eugenesia y todo esto, el origen extraterrestre, los ovnis de Hitler que están en la Atlántida y que es tecnología hiperbórea aria. Aquí ya estamos cercanos a la ciencia ficción, porque aquí hay otra intersección discursiva de lo esotérico con la ciencia ficción que en Serrano es muy obvio. Extraterrestres, ovnis, ciencia alquímica de purificación, la tierra hueca, que ese es otro tema que toqué en otra oportunidad, pero no dio tiempo aquí, y que está presente en los discursos esotéricos desde el siglo XIX, en la ciencia ficción del siglo XIX, la vemos en Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, en Edgar Allan Poe, son discursos esotéricos, esos, pero, y que lo recupera Serrano, o sea, Hitler no solo está en la Antártida, o sea, en la hiperbórea austral, está adentro de la tierra hueca, donde hay ciudades arias, ario-hiperbóreas, secretas. Entonces, vean, esto es un buen ejemplo de ver ese amalgamamiento discursivo, o sea, lo esotérico amalgamando con la ciencia ficción, lo esotérico con lo político, lo esotérico con lo literario. Entonces, nada más quería hacer esa acotación porque sí es muy importante esos toques discursivos, entrecruzamientos discursivos, en este caso, no solo con la ciencia, ya con la ciencia ficción. Y bueno, ahora sí ya, tomo preguntas. Vale, muy bien. Pues mira, Claudia Rojas pregunta si es cierto que Serrano dudaba de la ocurrencia del Holocausto. Si quieres te voy dando 2 o 3 para que vayas. Consuelo Ulloa dice que Serrano tiene las mansas teorías conspirativas con los mapuches y el sur. Marcelo nos hace un comentario que dice que Serrano recupera mucho de Nicolás Palacio con la idea de la raza chilena en 1904. Y Cristian Díaz nos dice que te agradece mucho la presentación,
que es muy interesante. Y le gustaría saber si podrías reflexionar sobre los alcances que existen en esta visión aria de América que habla Serrano con el relato que Vasconcelos hace de la raza cósmica. Bueno, a ver, sí. Hasta me da pena decirlo. Sí niega el holocausto. O sea, es que es terrible cuando uno lo lee y cuando piensa en el poder que tuvo Serrano y lo bien posicionado que estuvo social y culturalmente, los amigos por eso es tan peligroso, porque tiene un aura de autoridad y evidentemente es escuchado y ha tenido su recepción. E incluso se habla de que los movimientos neonazis ya posmodernos, segunda mitad del siglo XX, han sido inspirados en gran medida por el hitlerismo esotérico, como que le da esa base mítico-esotérica de verdad. Acuérdense, el mito es una verdad, o sea, jerárquicamente está arriba. Entonces, él hace toda una relectura, reinterpretación sui generis de la historia, en la cual la presencia hiperbórea en el hiperboreoaria, ¿no? Aria, en nuestro continente, perdón, viene desde las migraciones vikingas, que él ubica 10,000 años antes de la era común. Dice, por ejemplo, que los mapuches son, de hecho, descendientes de los frisones, o sea, de germanos del norte de lo que actualmente es Alemania, que son troyanos, o sea, que la guerra de Troya, okay, ya ven que los troyanos, cuando se destruye Troya, se dispersan, que los mapuches son o frisones o troyanos, pero en todo caso arios, o sea, tiene estas ideas, ¿no? De esta presencia histórica, bueno, en su versión de la historia, de, de tribus arias en todo el continente, ¿no? Con sus líderes que son los famosos dioses, los dioses blancos, ¿no? Como estos mitos, como en el caso de México, el de Quetzalcóatl, ¿no? El que venía del norte, todo esto. Entonces, él sí afirma que los mapuches específicamente son de origen frisón o de origen troyano, pero en todo caso arios. Sobre los judíos, es que es tan horrible, pero bueno, ahí va. Como raza antitética, cosmológicamente antitética, o sea, es el némesis de la raza aria, él los plantea como subhumanos, una raza robótica, producto de un demiurgo, inclinada al materialismo y cuya única misión es la destrucción de la raza aria y su espiritualidad hiperbórea, la alquimia hiperbórea. De hecho, él plantea que los judíos han robado la tecné de la purificación racial para aplicarla a ellos mismos, o sea, mantenerse racialmente puros, mientras que para la política, para todo el resto del mundo sería el de la mezcla, el del mestizaje racial para diluir la sangre hiperbórea, ¿no? La sangre aria. Eso es lo que Serrano plantea. Y que, bueno, él retoma toda esta cuestión de los protocolos de los sabios de Sion, y entonces sí, afirma que el holocausto es solo una estrategia para generar conmiseración, pero que es una falsedad, es solo propaganda de parte de esta raza antitética judía, que roba la tecné alquímica de la raza aria. Entonces es muy terrible, muy serio lo que él dice. Entonces eso con respecto a su negacionismo del holocausto, pero por eso hay que hablar de ello y por eso hay que ver cómo viajan estas ideas y por qué son exitosas, por qué es poderoso la mitificación, por qué se ha mantenido vivo esto, ¿no? O sea, debe saberse, debe hablarse, debe desmenuzarse todos estos asuntos. Entonces, eso con respecto a la pregunta de o sea, el negacionismo, ¿no? Sí niega el holocausto como una estrategia panfletaria.
¿Qué más? Perdón, ya se me fue. Ah, lo de Nicolás Palacios, sí, él recupera la figura de Nicolás Palacios, dedica algunos de sus libros a este personaje que publicó, me parece, principios del... tengo el dato aquí, denme un segundo. Invita a los chilenos a recuperar el libro La raza chilena, ¿no? Sí, raza chilena que... miren, les voy a leer qué dice específicamente sobre Nicolás Palacios. Por las reflexiones aquí sintetizadas sobre la antehistoria y la historia, por su especial configuración étnica, por la subsiguiente inmigración de alemanes en el sur de Chile, este país constituyó un caso exclusivo en la América llamada Latina, lo que no quiere decir que Argentina, Uruguay y el mismo Paraguay, es decir, el cono sur, no tengan la capacidad o la tuvieran de remontar la entropía casi siempre fatal del mestizaje, porque ellos poseen o poseyeron suficiente cantidad de sangre blanca. O sea, dice, Argentina, Chile puede hacer su alquimia porque hay suficiente cantidad. Pero Chile no fue, ni lo es todavía, un país latino o latinoamericano. Fue un país indo-germano, germano-latinoamericano. Esta es la tesis que sostuvo un extraordinario investigador de comienzos de este siglo, el doctor chileno Nicolás Palacios, en su libro Raza Chilena, casi completamente desconocido al presente, víctima también de la gran conspiración judía, masónica, eclesiástica, masónico-cristiana. ¿Ok? Bueno, aquí para que vean la diversidad en las corrientes esotéricas, la diversidad ideológica, porque aquí este señor se está peleando con los masones, ¿no? Bueno, es que las corrientes esotéricas en su capacidad receptiva de contenidos y en sus toques interdisciplinarios, se puede ir para todos lados. O sea, hay corrientes esotéricas que se van hacia el liberalismo, como la masonería, por ejemplo, en el siglo XIX el espiritismo está vinculadísimo con los incipientes movimientos feministas y con el abolicionismo en Estados Unidos. O sea, uno ve corrientes esotéricas trabajando en favor de la liberación de las personas esclavizadas o de los derechos de las mujeres, o en el caso de la teosofía blavatskiana tenemos a Annie Besant, una teósofa formando parte del Congreso de la India con Gandhi, buscando la independencia de la India, peleando por los derechos de los animales, de las mujeres, no a la vivisección. O sea, eso es también esoterismo occidental, pero luego vemos esto. Porque acuérdense, son estructuras de pensamiento, son receptáculos ideológicos y se puede ir para todos lados. Entonces, bueno, sí recupera a este otro señor y obviamente va a decir que la conspiración judío-masónica internacional hace por borrar este conocimiento que a él le interesa que los chilenos despierten, ¿no? Los chilenos que pueden hacer su alquimia. Eso con respecto a... Es que ya se me olvidaron las otras preguntas. Sí, perdón. había una que te pedía relacionar la visionaria de América con lo que hace Vasconcelos con la raza cósmica. Bueno. Si quieres, planteo otras dos. Hay Juan Carlos, Cristian y Citlali nos piden que si en algún momento podríamos estar compartiendo bibliografía sobre esoterismo occidental, ¿no? Para que ellos puedan ir entrando al tema y para las subsecuentes sesiones puedan un poco tener el panorama más amplio. Claro que sí. Y Juan Carlos Poveda hace un comentario que dice, no es para alargar la jornada porque es una reflexión abierta y muy ambigua, pero pienso en las incidencias que tendría una relectura a intelectuales y científicos integrando la dimensión esotérica, que antes era mucho más común de lo que la academia tradicional cree, ¿no? Y que incluye las prácticas espiritistas. Bueno, ahí, y si quieres después viene otra ronda. Sí, porque luego se me olvidan. Ya son tantas que no.
Bueno, es que tenemos una labor titánica frente a nosotros académicos, porque esto es toda una dimensión cultural que ha sido desatendida. En Europa ya llevan 30 años haciéndolo, mapeando las redes de miembros. Aquí, por ejemplo, Alejandra Galicia, mi colega, y junto con otra colega del seminario, están trabajando en herramientas metodológicas para estudiar los sujetos esotéricos, ¿no? O sea, ¿dónde están situados? ¿Son practicantes? ¿Son difusores? ¿Solo les interesa? Bueno, es que hay mucho que hacer, ¿no? Para descubrir estas redes, porque, como les dije desde el principio, por lo menos esoterismo nace con la modernidad y no se puede desvincular. Y es toda una cara de la modernidad que hemos así hecho como que no existe. Entonces, nuestro conocimiento del devenir, bueno, siempre está incompleto, ¿no? Pero más incompleto si no tenemos esto en consideración. Y más con personajes como Serrano, que están muy cerca del poder, muy vinculados al poder, y que están usando su privilegio para la difusión de este tipo de discursos peligrosísimos y que han tenido mucho éxito. Una enorme, o sea, una gran recepción en ciertos grupos underground de corrientes políticas de ultraderecha. Y que esta mitologización vuelva atractivo. Y que de repente ya es un producto exportable a países lejanos, ¿no? Al contexto del nacionalsocialismo en Alemania en los años 30. Entonces, sí hay que estudiarse, tenemos una labor titánica de difusión y hay mucho que hacer. Con respecto a Vasconcelos, bueno, Vasconcelos viene de una tradición teosófica, porque la teosofía justamente es la que pone en la arena cultural esta cuestión, o sea, recupera desde el esoterismo la cuestión de los continentes perdidos, ¿no? Hay otras corrientes esotéricas como la de René Guénon que también recuperan esto, pero ahí varía qué onda con los continentes, ¿no? O sea, por ejemplo, para Blavatsky, Hiperbórea creo que es el segundo continente. Para Guénon es el primer continente, o sea, todavía más cercano a este estado primigenio de perfección. Entonces, ahí habría que revisar por escuelas qué se está diciendo de los continentes. Serrano tiene la escuela, o sea, es una misma tradición, pero él tiene la escuela guénoniana. Pero la que primero habla de esto, la que lo pone en la arena cultural, digamos, es Blavatsky. Y entonces Vasconcelos en México viene de esa tradición. Y aquí con Blavatsky plantea diferentes continentes con diferentes razas raíces. Ella les llama así. Entonces están los atlantes, Lemuria. Y ahorita la raza que está ahorita es la aria para Blavatsky, pero antes hubo otras razas. Y ahí el continente al que se le va a dar más peso es Atlántida. Por eso Vasconcelos va a hablar más de la Atlántida que de Hiperbórea. Pero también, a ver, ¿por qué son importantes estas narrativas cosmológicas, ocultistas que plantean estos continentes perdidos? Porque permiten vincular a la misma tradición. Eso se llama perennialismo en la tradición esotérica occidental. O sea, que la sabiduría prístina de esta unidad primigenia que del 1 pasó al 2 y aquí estamos, viene del mismo origen y que los diferentes continentes pueden vincularse a ese mismo origen. Entonces, esto les viene muy bien a los nacionalismos latinoamericanos que están en la conformación de su identidad después de movimientos de tipo independentista o de la Revolución Mexicana en este caso. Fíjense cómo he hablado mucho de momentos coyunturales de nacionalismo, de estar buscando la construcción de identidades. Y Vasconcelos Andenes, obviamente son otras circunstancias, ¿no? La Revolución Mexicana, pero vean cómo aporta el discurso esotérico, porque el chiste es darle un linaje espiritual a estas razas latinoamericanas, lo que sea que se esté planteando, ¿no? La raza de bronce tiene un linaje espiritual por su vínculo, en este caso, con la Atlántida, ¿no? Acá se habla más de la Atlántida que de Hiperbórea. Y no desatender que ahí va integrado también un elemento del hinduismo en Blavatsky.
porque son ciclos de creación y destrucción como en el hinduismo, o sea, estas edades o yugas, ¿no? Entonces, también eso se va a amalgamar. Es que aquí, cuando uno estudia esoterismo occidental, es que tiene uno que sacar hilos e hilos e hilos discursivos que están trenzados. Entonces, ahí con Vasconcelos habría que buscarlo desde lo teosófico. Y hay especialistas, Alejandra aquí presente ha estudiado más eso, que seguramente en su exposición podrá ahondar en ello. Porque otra cosa importante, en los estudios del esoterismo occidental es importante la especialización, porque vean cuántas corrientes hay. Entonces, por ejemplo, yo me he especializado en alquimia específicamente, pero bueno, hay que escoger una, ¿no? Y especializarse. Ya no sé qué más había. Ya, sí, hay otras 2 preguntas, bueno, 3, y si quieren con eso vamos cerrando, o si hay algo más, algún comentario, está abierto todavía. Claudia Rojas te dice que muchas gracias por tu excelente trabajo, que está de acuerdo con lo que explicas, y desde ahí puede entender el planteamiento en el caso de Arnel Epulaf, integrante mapuche del Partido Nacionalista en Chile. Claro, es que cuando uno toma estas dimensiones, se nos aclaran un chorro de cosas. Y no hay que desatenderlo, es muy importante. Cristian Figueroa dice que excelente Guadalupe, tremendo resumen histórico, esotérico. Te planteo más bien que si existe en Serrano todo lo que indicaste y que comparte, dice que Serrano intenta transmitir una lucha espiritual llegando a una batalla iniciática y contrainiciática. ¿Cómo lo ves tú? Por otro lado, no deben olvidar que siempre dijo que era un poeta con libros como Los Misterios, entre comillas, y las visitas de las reinas Saba, fuera de toda la temática nazi. A modo de reflexión a Serrano, se le conoce a niveles intelectuales, por tanto no tiene voz en el presente. Y que muchas gracias por la exposición. Yo creo que Serrano sí tiene voz en el presente. Y tan es así que los movimientos neonazis internacionales, o sea, sus libros están traducidos. Y ya con que los traduzcan al inglés, ya con eso basta. Y creo que ahí es parte de los peligros, asumir que esto es una cosa como del pasado. Y a mí me interesa ver justo las formas posmodernas que va tomando esto. Sobre todo con, por ejemplo, los vínculos con la ciencia ficción. Y lo vemos con estos movimientos ecológicos radicales del presente, porque eso también estaba presente en el nazismo, o sea, el ecofascismo, una protección a ultranza de la naturaleza, una espiritualidad ahí. Entonces yo no me atrevería a afirmar que Serrano no tiene voz en el presente, muy al contrario, y por eso estoy estudiándolo y me interesa hacer este tipo de compartirles lo que he estado explorando. Sí, a ver, yo me acerqué a Serrano por su lado de escritor. Y tiene como varias novelas, digamos, tiene novelas de corte autobiográfico donde él narra, por ejemplo, sus propios viajes, ¿no? Bueno, sus peregrinaciones, cuando estuvo de embajador en India, buscando en los Himalaya, entradas secretas a la Tierra Hueca, ¿no? Agartha y Shambhala, su viaje a Antártica, eso es como autobiográfico. Tiene sus novelas fantásticas, que son las que me ha interesado estudiar y lo he podido compartir en otras oportunidades. ¿Y por qué es importante esto? Porque aparentemente sus novelas, que sí hay calidad literaria, eso es innegable. El señor, o sea, viene de una familia de escritores. O sea, Vicente Huidobro el Quío, nada más ni nada menos. Hay como influencias borgianas también, pero como lo he podido comprobar en otro paper, él viene de una tradición literaria alquímica específicamente alemana. O sea, Hermann Hesse, Gustav Meyrink, Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, La flauta mágica. Y aparentemente sus novelas fantásticas, que son alquímicas, en esta tradición germana, a ver, él nunca dice nazi, nunca dice ario y nunca dice Hitler, pero habla de hiperbórea, habla de alquimia, habla de purificación, y por eso está más peligroso, porque está como subrepticio. Habla de las ciudades sagradas, habla de Antártica. Entonces están esos contenidos subrepticios, atractivos de ámbito literario, ¿no? Porque es buen escritor el señor. Entonces,
creo que aquí dice, ¿no? Que las novelas no lo tienen, que solo son misterios. No, sí está, sí está. Y cuando uno conoce los contenidos del hitlerismo esotérico en general, lo reconoce muy bien. Ya viene la publicación de un paper donde ahondo en la cuestión hiperbórea y sus vínculos con cuestiones del hinduismo que aquí, y el tantrismo que aquí no me dio tiempo de exponer, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. ¿Qué más? Una lucha espiritual, sí, porque Serrano sigue esta cuestión de elevar el conflicto de la Segunda Guerra Mundial a un nivel cósmico. O sea, la Segunda Guerra Mundial para Serrano no es el enfrentamiento de países aquí por distintas cuestiones, diferencias ideológicas y políticas. Para él es una batalla cósmica entre los arios y los judíos, los ario-hiperbóreos, o sea, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual y cada raza tiene sus iniciaciones, y lo que él sí plantea es que los judíos, él dice, son plagiadores, o sea, los judíos roban las iniciaciones hiperbóreas, los mitos hiperbóreos, la tecnea alquímica hiperbórea. Los plantea como esta, creo que en algún momento los llama la sombra de la raza aria, o sea, siempre como acechando ahí atrás, como el negativo de la raza aria. Entonces, sí, eleva este conflicto a una batalla cósmica. Y Pues, ya no me acuerdo qué otra no, cosa. ya, ahora vienen como preguntas que son mucho más del presente. Preguntan, por ejemplo, ¿qué diría Miguel Serrano de un Chile receptor de migrantes caribeños y afrocaribeños? Él habla de entropía racial, y que esa es la política judío-internacional. O sea, ¿qué dice básicamente? Que los judíos han robado la alquimia hiperbórea de preservación de la pureza racial para ellos, y que para el mundo han implementado políticas de mestizaje. Entonces, todos estos movimientos, la globalización, la famosa multiculturalidad de las sociedades posmodernas, él las atribuirá a estas intervenciones para la destrucción de la herencia ario-hiperbórea, y entonces estaría muy en contra de todo ese tipo de migraciones. Y él, como estamos hablando de alquimia, de esta taxonomía en la cadena del ser, él deja de fuera a todos los humanos de piel oscura. Entonces, ¿quiénes no van a entrar en su alquimia? Bueno, evidentemente los judíos y pues el África subsahariana, las comunidades dravínicas en la India, que son de piel más oscura. Y entonces, en términos alquímicos, acuérdense, nigredo, negro, la muerte, la materia; albedo, blanco, como raza blanca, purificación; rubedo, espiritualización. Él ubica a las razas a la piel oscura en el nigredo, o sea, está la materialidad, la putrefacción, y no estaría horrorizado de que hubiera integración de este tipo de migrantes. Vale, ¿no? Macarena Ursúa nos dice que lo que se plantea es más o menos en onda Handmaid's Tale. Sí, no, era solo un comentario cuando estaban hablando de la ciencia ficción, nomás. Del ecoterrorismo. Sí, porque sí, ecofascismo, eso está presente desde el nacionalsocialismo y su elemento romántico. El nacionalsocialismo viene de una tradición romántica, donde la naturaleza está espiritualizada. Bueno, esto es sabido, ¿no? Los nazis tienen estas políticas de protección ambiental, de protección a los animales, de renovación vital. Tienen estos programas, el Lebensreform, de reformas de vida, formas de vida más naturales, regreso a la naturaleza, vegetarianismo, pero ese es ecofascismo también, porque eso es solo para los arios, ¿no? Entonces, pues yo quisiera, ya tal vez cerrando, que esta presentación sirva para alertar de la importancia, o sea, la variedad, la diversidad que pueden adquirir los discursos esotéricos, y la importancia de estar alertas de la variedad de proyecciones ideológicas que pueden tener, porque ahorita yo estoy hablando de cuestiones de ultraderecha, ¿no? Quizás en otra oportunidad pueda hablar de cosas más lindas como defensa de los derechos de las mujeres, o bueno, ya hay estudios, ¿no?
que decían que si podía hablar más del espiritismo, ¿no? Me encantaría hablar de espiritismo y feminismo, pero vean la diversidad de lo que hay y no dar por hecho que esto ya no está presente. Es subrepticio, sí, pero poderoso. Y creo que valdría la pena estudiarlo, por ejemplo, el año pasado, ¿fue el año o este año? No sé, mi tiempo de pandemia, lo de QAnon, lo que pasó con Trump, o sea, este tipo de movimientos postmodernos que adoptan elementos de ciencia ficción, la Tierra, bueno, la plana, sí, yo no sé si la hueca siga, sea cuestión de explorar esto, la continuidad de este tipo de Koku von Stuckrad, rasgos discursivos, esotéricos en otros movimientos. Eso me interesaría eventualmente, pero hay mucho que hacer, uno se tiene que especializar y bueno, ustedes en Chile creo que esto se puede ver desde muchos ángulos, ¿no? Yo mayormente lo he explorado desde la literatura, que esa es mi formación, pero hay que estudiarlo en la política, hay que estudiarlo o sea, bueno, hay mucha tela que cortar. Sí, Sí, si me permites, claro, el resto de los comentarios son, claro, comentarios como de la política actual chilena que van como tirando líneas de continuidad con imaginación, con pensamiento, con ideas. Y te agradezco muchísimo, Guadalupe, esta exposición sinóptica, introductoria, antes de entrar al tema de Miguel Serrano, porque nos estimula muchísimo a seguir pensando y la discusión posterior realmente siento que hemos dado un puntapié inicial brillante, muy estimulante y a través de una exposición muy amena y sólida de tu Muchas parte. gracias. Y Muchas gracias. también te Les quedé agradezco de ver mucho. las imágenes. Una disculpa, Sí, pero... sí, te agradezco mucho la flexibilidad de haberte sumado en esta situación que fue inevitable, producto de que estamos en hemisferios distintos, en estaciones del año distintas y en periodos académicos distintos, también México y Chile. Yo, por mi parte, por SECLA y la Universidad de Chile, me siento muy honrado de la invitación de Alejandra Galicia y del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM en esta idea, en esta aventura que es estimular estos temas en la academia chilena que, como tú lo mencionaste, Guadalupe, están invisibilizados, están ausentes, son periféricos, pero tenemos mucho entusiasmo, mucho interés y esperamos hacerlo con rigor historiográfico, literario, académico y con todas las otras derivas que la creatividad lo permita. Alejandra, tus palabras finales y muchas gracias, Guadalupe. Si quieres terminar con algo también. Pues solo les quiero dar las gracias por esta oportunidad e invitarlos a acercarse a la teorías en plural, porque todo eso está en medio de debates, para estudiar el fenómeno esotérico en sus múltiples manifestaciones, en las disciplinas que tengan ustedes. Yo vengo de literatura, pero aquí hay para estudios latinoamericanos, estudios políticos, hasta en música, o sea, hay para todo. Es una enorme oportunidad y hay mucho trabajo que hacer como comunidad académica en nuestro continente. Es una invitación y dejarle fuera prejuicios y bueno, pues qué bueno que ya nos estamos uniendo para mostrar los alcances, las posibilidades y la legitimidad académica de esto, porque se puede hacer con rigor y con seriedad. Entonces, muchas gracias a los presentes, gracias Marcelo, Alejandra, por organizar, por la invitación, por invitarme. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Guadalupe. Yo solo quisiera cerrar con un par de señalamientos respecto a la producción de Guadalupe. Guadalupe es, para mi juicio, quien más ha trabajado de una forma más rigurosa a Miguel Serrano. Prontamente, a finales de octubre, va a salir un texto denominado El retorno a Hiperbórea, el mito polar y su imaginario en el ella, de Miguel Serrano. Y también esperamos que a inicios del próximo año salga un trabajo que se llaman Los muchos rostros de los consortes alquímicos,
Ella de Miguel Serrano y su incorporación de la estética alquímica ¿cómo es lo último? Meirinkiana. Meirinkiana, es que Gustav Meyrink es un escritor austriaco que escribe novelas alquímicas y Serrano lo calca para sus propias novelas. Entonces les digo, él está en una tradición literaria alquímica muy alemana, porque los conoce, porque habla el idioma, porque es amigo de Hermann Hesse, o sea, tiene mucho poder. Esa es la cosa, es muy peligroso. Así es. Entonces, bueno, nada más que agradecer a Marcelo, a Guadalupe, por la flexibilidad de acomodarse a este primer traspiés que tuvimos. Esperemos que sea el único y muchas gracias, Guadalupe, porque pusiste el estándar de lo que tienen que ser estas charlas. Entonces, les agradecemos a todos su presencia, nos comunicamos con ustedes pronto y pues muchas gracias por todo. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.